Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. En esta noche vamos a ver que la profesión religiosa falsa es una trampa. Aquí en estos versículos 1 al 7, al parecer muchos podrían pensar que está dando instrucciones a los creyentes acerca de cómo acercarse a la casa de Dios. Pero lo que en realidad Salomón está haciendo, recordemos que él está hablando aquí en la tierra, debajo del sol, él realmente lo que está haciendo es hablarle al hombre religioso que busca acercarse a Dios, pero en sus propios términos. Le está hablando al religioso que se acerca a Dios, pero de acuerdo a su modo de pensar y a su modo de ver. No consulta a Dios para ver cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Aquí estamos viendo a un hombre religioso que, si bien conoce la existencia de Dios, busca el comportarse con una rectitud, pero realmente no tiene a Dios en su vida, no tiene al Señor en su corazón. Y es una religión falsa y vacía. Está hablando Salomón igual como Jesús cuando hablaba con los religiosos de su tiempo. ¿Recuerdan que Jesús hablaba con las personas y les hablaba en un lenguaje religioso, en un lenguaje incluso bíblico, a veces incluso en un lenguaje doctrinal? Y lo hacía con personas que practicaban la religión, pero no tenían a Dios realmente en sus corazones. Eso es lo que está haciendo Salomón aquí. Aunque sin duda que hay principios que son aplicables a la vida del creyente, pero en el fondo lo que está haciendo este pasaje es haciendo un llamado a una verdadera conversión a Dios. En el tiempo de Salomón ya, los israelitas eran muy religiosos, pero su actividad religiosa consistía solamente en ir al templo, ofrecer el sacrificio correspondiente y después seguían con su vida. En el fondo, ellos estaban alejados en sus corazones del Señor. A través de este libro, entonces, hasta aquí, llegando por fin al capítulo 5, hemos visto que Salomón ha planteado varios problemas. Él hace una línea entre el cielo y la tierra y se establece con los pies solamente en la tierra, no considerando a Dios y al mundo espiritual. Y trata de ver cuál es el resultado. Ya ha planteado varios problemas. ¿Recuerdan que en una ocasión habló del tiempo? Todos tratamos de controlar el tiempo, de detenerlo. Algunos quizás quieren que el tiempo sea más rápido, otros quieren que el tiempo no avance. Pero ¿cuál es el problema que él se dio cuenta? Es que el tiempo no se detiene, avanza. Y esto nos lleva a otro problema, la muerte. La muerte nos espera a todos. El tiempo no se detiene, la muerte la tenemos muy cerca. Todos quieren ser jóvenes, eternos, y no se puede. Otro problema que también tocó Salomón es el tema de la justicia. ¿Recuerdan que la justicia finalmente siempre se corrompe? Siempre el sistema se corrompe. Así que Salomón es muy realista, nos dice la verdad y por eso que este libro es tan actual. Hay un poeta que escribió muchos tangos muy conocidos. Él se llamaba Discépolo. ¿Han oído hablar de él? Enrique Santos Discépolo. Y él escribió una de sus letras, se llama Tormenta. Y habla casi igual que un hombre como se presenta aquí en Eclesiastés. Tiene un conocimiento de Dios, pero al mismo tiempo busca a Dios, pero está tan lejos de Dios. Escucha esta letra. Él dice:
Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta, de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio y puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte es sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo. Demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar. Al mundo que me desprecia porque no aprendo a robar y entonces de rodillas, hecho sangre en los guijarros, moriré con vos. Feliz Señor. Hasta ahí la lectura. ¿No es el dilema del hombre moderno que trata de buscar a Dios, pero en sus propios términos? Él no tenía realmente fe, él no creía realmente en Dios, él no tenía a Cristo, pero de alguna manera se hacía las mismas preguntas que se hace el hombre de hoy y el hombre antiguo, y son las mismas preguntas que propone aquí el libro de Eclesiastés. Y nosotros muchas veces nos sentimos, quizás incluso nosotros, con el Señor un poco lejano, y a veces decimos, ¿cómo está tu comunión con Dios? Y quizás muchos de nosotros diríamos, ni yo le hablo a Él, ni Él me habla a mí. Pero lo cierto, durante estos días que sentimos este molino que está aquí tan cerca, encontré una frase que habla de Dios como son los molinos, ¿no? Los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien. Y la verdad es que muchas cosas que están pasando aquí en este mundo y en la tierra, nosotros no las entendemos hoy, solamente las vamos a entender en el cielo. Por eso Jesús, recuerdan que le dice a Pedro, ahora no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Ahora estamos en una época donde las personas de alguna manera quieren buscar a Dios, se acercan a la religión y están tan cerca, pero tan lejos. Y aquí en primer lugar en el versículo dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer tu sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Habla de la casa de Dios. Recuerdan que Salomón pasó de hablar del campo, después estuvo en un palacio, en un auditorio de música, en la corte de justicia y ahora entramos al templo. Ahora Salomón va a tocar el tema de la religión. Y es un tema importante porque Salomón ayudó a diseñar y a construir el templo de Jerusalén, el primer templo. Cuando fueres a la casa de Dios. ¿Recuerdan que Jesús estuvo en el templo también? En Mateo capítulo 21 y en los primeros capítulos de Juan. Él llegó al templo, pero ¿qué encontró en el templo de Dios? ¿Era la casa de adoración, una casa de adoración? Se había convertido en una guarida de ladrones. Vio el Señor allí una falsa adoración. Vio llenas de personas como las que Salomón está aludiendo aquí. Las personas creyentes o no van a la casa de Dios en los tiempos de Israel. Y en el día actual también, las personas creyentes verdaderas o no asisten a diferentes iglesias, pero solamente practican un ritual. No son verdaderos hijos de Dios. En el corazón están lejos de Dios. Dice en primer lugar, guarda tu pie. Si está hablando del templo, tenemos que recordar entonces las reglas que se mencionan en Éxodo 3 o también en Josué capítulo 5, donde el acercarse a Dios incluía ¿qué cosa? Quitarse los calzados. Entrar sin zapatos a la presencia de Dios. Aquí Salomón sabe que se puede practicar una religión, pero sin conocer realmente a Dios. Sin conocer realmente a Dios. Acércate para oír, eso es lo primero. ¿No es el gran mandamiento, oye Israel? Es lo primero que dice en Deuteronomio 6:4 en adelante. Y después dice, amarás al Señor tu Dios. Lo primero que pide Dios, la verdadera fe en Dios, busca escuchar a Dios y se dispone a oír la voz de Dios. Los verdaderos hijos de Dios buscan la palabra, pero este hombre aquí en Eclesiastés 5 no. Salomón habla aquí de un hombre que practica una religión, pero sin tomar realmente en cuenta a Dios. Es una religión humana, donde el hombre es el centro.
Actualmente usted puede ver incluso que las iglesias, el mundo cristiano, muchas veces se ha vuelto una religión narcisista, con una falsa fe. Y se vuelve narcisista porque es igual que el mundo, que es narcisista, y busca satisfacer esos deseos. Y copia la cultura mundana. Usted puede ver que las iglesias están pasando de la palabra a la imagen, de la pasión por la verdad hacia proteger el sentimentalismo de las personas, tratando de no ofender con nada. Y por eso que hoy día usted puede escuchar que algunas iglesias dicen predicar el evangelio, pero nunca mencionan el infierno. No mencionan lo que significa la condenación eterna. Están mutilando el evangelio y finalmente lo están falsificando. Está quedando de lado la exposición de la palabra de Dios y en vez de eso vemos que hay entretención de la acción de una iglesia activa al espectáculo. Así que lo que podemos ver hoy día es que la gente religiosa no busca oír a Dios, simplemente quiere ir a alguna casa de Dios. Hoy las predicaciones en el cristianismo contemporáneo, se hizo una encuesta hace unos años y se demostró que más del 80% de los sermones buscan que Dios y la palabra giren en torno a los deseos y sentimientos de las personas. Se hizo un estudio a través de muchas iglesias investigando el título del sermón y la cita bíblica, y ese fue el resultado. Una religión centrada en el hombre. Una iglesia mide mucho más que por la palabra, por otros asuntos, más de tipo social. Los gustos y las preferencias de las personas están modelando y moldeando las iglesias de hoy. Y aquí Salomón dice que hay que oír primero. Vemos que es Dios el que habla y no nosotros, los hombres. Lo que nos debe importar es lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra es lo único que nos va a ayudar. Dice ahí a continuación, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Hay varias citas sobre esto, ¿no? Esta, por ejemplo, de Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Recuerdan también a Samuel? Primero de Samuel 15:22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Aquí vemos entonces que oír es obedecer, porque la obediencia refleja amor, temor y sujeción a Dios, lo cual es muchísimo superior que ofrecer sacrificios. El Señor ya estaba molesto, usted lo puede leer allí, por ejemplo, en Isaías capítulo 1. Constantemente Dios dice, estoy harto, estoy hastiado de todas estas fiestas, de todos estos rituales, de los sacrificios. Deben partir por obedecerme, por guardar mi palabra. El religioso aquí ofrece sacrificios, pero Salomón dice, son sacrificios de necios, porque no hay amor, no hay un amor interior allí, no hay una verdadera relación con Dios. Sin Dios es mucho mejor buscar escucharle a Él y su mensaje que hacer sacrificios que al final son sin sentido, totalmente sin sentido. Aquí el sacrificio de los necios está a través de toda la Biblia, la advertencia, por ejemplo, en Salmo capítulo 51. Mire conmigo por favor Salmo capítulo 51 y leamos los versículos 16 y 17, sin perder Eclesiastés por favor. Salmo 51, versos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que más quiere el Señor? Un corazón entregado a Él. Primero, en ese tiempo ya se había vuelto una religión vacía. Y la religión vacía que estamos viendo aquí en Eclesiastés 5, esta profesión religiosa falsa es una trampa. Va a enviar a muchas personas, yo diría a millones de personas, tristemente, a la condenación eterna si no se arrepienten antes. También Proverbios 21:3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio.
Lo primero que Dios quiere es una relación de amor con el hombre. Pero el hombre, en vez de eso, quiere establecer una religión basada en sus propios principios. Quizás usted ha conocido a muchas personas que van a peregrinaciones, que tienen amuletos, que tienen dioses de madera y de yeso. Y tienen una mezcla también con otros pensamientos, religiones y filosofías. Es una religión a la medida. Dice aquí finalmente el versículo 1, porque no saben que hacen mal. Salomón dice que esta religión vacía es mala, es maligna, es perversa. El religioso que solo se acerca sin comunión con Dios está practicando solamente una religión vacía. La buena intención, hermanos amados, no es suficiente. Ustedes recuerdan a Usa, cuando iban moviendo el arca del pacto. La orden de Dios era que si la movían, debía moverse solo con varas a través de unos anillos, de unos aros que tenía el arca. Pero ¿cómo la sacó el rey David? En un carro tirado por bueyes. Primer error. Luego el carro se tambaleó, el arca cae al suelo, ¿y qué hace Usa? Un coatita la afirma con sus manos, y Dios en el mismo momento lo fulminó, lo mató. Uno podría decir, pero ¿cómo? Si él tenía una buena intención. Pero la orden de Dios era nunca jamás toques el arca de Dios. Jamás. Quizás Usa en su inocencia o quizás en su pensamiento él pensó que su mano era más limpia que la tierra. Pero si usted se pone a pensar, la tierra, el polvo de la tierra, es más obediente que nosotros. Nuestras manos son mucho más inmundas que la tierra. Cuando llueve, la tierra se convierte en barro, ¿no es así? Y cuando sale el sol se seca. La tierra es obediente al Creador. Nosotros somos desobedientes y nuestras manos sí que son inmundas. Era una buena intención la de Usa, pero él desobedeció. Usa debió dejar que el arca cayera, pero él la tomó en su mano y murió. Así es la religión, llena de buenas intenciones, pero tristemente muchas personas en el infierno estarán con buenas intenciones. Solamente Cristo es el único camino a la vida eterna. Versículo 2. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Dice en primer lugar, no te des prisa con tu boca. El religioso habla, no le interesa primero oír de Dios y oír a Dios. Le interesa cantar a Dios en el estilo que le interesa. No le importa primero revisar cómo Dios quiere ser adorado. Se apresura y lo hace todo rápido sin preguntar a Dios. Es una religión humana. Humanismo, si quiere llamarle. Sigue diciendo, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Nuevamente, el religioso habla. No le interesa oír la voz de Dios. Por eso en el versículo 1, Salomón dice al religioso, primero oye a Dios. Lo primero que el hombre debe hacer antes de venir a buscarlo en sus propios términos es busca primero la voz de Dios. El religioso que no tiene a Dios quiere acercarse en sus términos, según sus deseos, sin tomar en cuenta a Dios. Como en el progreso del peregrino. ¿Recuerdan cuando Cristiano va caminando y se encuentra con dos personajes que vienen de la tierra vana? Ellos le dicen, no te preocupes, nosotros vamos a entrar a la ciudad celestial, no necesitamos el certificado de salvación que tú tienes. Y Cristiano le dice, no puedes venir a imponer tus opiniones, el rey de la ciudad no los va a dejar entrar. Y el religioso de este tiempo es así, quiere acercarse a Dios a su medida y a su estilo, no a través de Cristo, sino a través de sus propias obras, quiere salvarse a través de obras. Ustedes lo pueden ver también cuando Jesús, luego de hacer aquel gran milagro de la multiplicación de panes y peces, recuerdan que una gran multitud quedó muy impresionada y lo siguió. Pero cuando Jesús después les explica el discipulado, en Juan capítulo 6, versículo 66, dice, desde entonces muchos volvieron atrás y ya no andaban más con él. Después dice el versículo, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Salomón quizás por primera vez establece este cambio de línea. Ahora por fin habla del cielo y mira al cielo y le dice al religioso, acuérdate que esto no es algo de la tierra. La única forma de que llegues realmente a Dios es que realmente mires a Dios.
En los tiempos de Jesús, ustedes recuerdan que él continuamente estaba en contra de la palabrería. Les decía a las personas cuando él enseñaba, no usen vanas repeticiones como los religiosos. Solo era vana palabrería. El religioso cree que puede impresionar a Dios con sus palabras, cuando en realidad solo busca sorprender a los hombres, impresionar a los hombres, porque la falsa religión convierte en falsos dioses a los individuos. El religioso cree que puede influir en Dios con sus palabras, pero nosotros que somos verdaderos hijos de Dios jamás pensaríamos tal cosa. De hecho la Biblia constantemente dice, guarda silencio ante Dios. Espera en Él, confía en Él. Permite que Él hable y tú escucha. En realidad nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Escuchar solo su palabra, pero el religioso no. El religioso habla, se llena de palabrería porque es una religión falsa y vacía. Versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Reafirma lo que viene diciendo. El necio, cuando se quiere acercar a Dios en sus propios términos, el único resultado es una religión falsa llena de sueños. En cierto modo es un poco difícil interpretar la palabra sueño, más que nada por el contexto, porque solamente hay una palabra para sueño en hebreo. Puede significar una pesadilla, un sueño, tener sueño, o tener un sueño en el sentido de tener un deseo, un proyecto en la mente. Pero básicamente en el contexto de la vanidad, estos sueños son ideas humanas, conclusiones humanas acerca de Dios. Y el resultado final es la voz del necio. El Señor lo dijo en el Evangelio de Mateo, que de acuerdo a la abundancia del corazón, habla la boca. El corazón es un cofre del tesoro, y el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, habla lo bueno. Pero el hombre malo, del mal tesoro del corazón, habla lo malo. Aquí el necio tiene un corazón lleno de maldad. ¿Y qué ocurre? Sale la voz del necio. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. El Señor también habló de esto en Mateo capítulo 5. No prometas a Dios, es realmente la enseñanza de la Biblia. Todo esto viene de un concepto distorsionado de Dios. Un verdadero hijo de Dios trata a Dios con temor, con respeto. No podemos manejar a Dios, pensar que podemos mover nosotros la mano de Dios. Decirle a Dios que si Él hace algo por nosotros, luego nosotros haremos tal cosa. La Biblia nunca enseña eso. Si Dios me da tal trabajo, yo voy a hacer tal cosa. Ese tipo de tratos, la Biblia nunca los enseña. Salomón advierte de mejor no hacer tales promesas. La Biblia nunca manda a hacerlo, pero si alguno lo hace, lo debe cumplir. Usted lo puede investigar después en casa, se lo doy como desafío para que lo investigue. Hubo una mujer que le pidió a Dios un hijo y le dijo que si se lo daba, ella se lo iba a entregar a él en consagración. Ahí tenemos un buen ejemplo positivo de esto. Pero aquí tenemos al religioso, que son como esas personas que quizás usted ha conocido, que le dice, voy a ir a la iglesia cuando me recupere de mi enfermedad. Y se recuperan y no vienen. O cuántas veces hemos conocido personas que nos han dicho, voy a ir a la iglesia, pero voy a primero tratar de arreglar este problema que tenemos en la familia. Se arregla y después no vienen. Siempre pasa así. Ese es el religioso. Aunque la situación mejoró para ellos, no vinieron a la invitación que le hemos hecho. Estas son las personas a las cuales alude aquí Salomón. Son religiosos vacíos. Después dice el versículo, no tardes en cumplirla. Nunca hemos dicho ya que la Biblia nunca manda a buscar promesas, a hacer pactos con Dios. Es tomar aquí a Dios a la ligera como lo hace el religioso. La intención aquí de Salomón es realmente pedir que no se hagan promesas a Dios. Es mucho mejor oír y obedecer lo que Dios ya ha establecido claramente en su palabra, la Biblia. La naturaleza humana nuestra, cuando estamos en medio de tragedias, de problemas, de enfermedad, ahí la gente se acuerda de Dios y busca hacer una promesa con Dios, pero para salir de eso. Pero cuando salen, se olvidan de cumplir la promesa. Eso es lo que vemos aquí. El religioso hace eso,
cree que debe hacer grandes obras para Dios y pedirle favores a cambio de un sacrificio personal como lo hacen los religiosos. Hacer votos y promesas a Dios en la Biblia siempre es voluntario, no se pide, no se exige. Pero si alguien lo hace, es mejor que lo cumpla, que no se juegue con eso. Aquí Salomón toca este tema porque sabe que el religioso juega con los votos a Dios y su incapacidad de cumplir después demuestra que su vida es religiosa, vacía y sin sentido. Mucha gente hoy va a peregrinaciones, hace mandas, promesas, pero están esclavizados en eso. Pero cuando uno tiene a Cristo, no tiene el deseo de hacer eso, porque Cristo pagó toda nuestra culpa de pecado y ahora solo debemos someternos a su voluntad. Si lo puede anotar allí en su mente y corazón, hay un versículo en Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, que explica esto. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Versículo 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. ¿Lo notan? No necesitamos hacer ese tipo de cosas. Esa actitud de entablar pactos con Dios es algo que es muy común en el religioso, pero si lo hacemos por alguna razón, no debemos dejar de cumplirlo. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No dejes que tu boca te haga pecar. Salomón le está diciendo al religioso, deja ya de cometer este pecado. La forma de acercarte a Dios que estás realizando es equivocada. Ni digas al ángel, delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Recuerdan cuando Abraham va a sacrificar a Isaac? Alguien bajó del cielo y le impidió que Abraham ejecutara el sacrificio de su hijo. ¿Recuerdan quién fue? El ángel de Dios, el ángel de Jehová. Era tal la fe de Abraham que él pensaba que después Dios resucitaría a su hijo. Y el ángel de Jehová, que es muy posiblemente el Señor Jesucristo en una forma preencarnada, le dice allí en Génesis 22:12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Hoy nosotros ya no ofrecemos más este tipo de sacrificios, como se empezó allí en el sistema levítico. No más sacrificios de animales, porque el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y la ira de Dios ha quedado totalmente satisfecha y ahora Él es santo para perdonar a cualquier pecador que viene a través de Cristo. También es posible que este ángel que aparece aquí mencionado pueda ser un sacerdote del templo, como muchos lo han interpretado, ya que viene hablando del templo, que fue por ignorancia, dice a continuación el versículo. Habían pecados en la ley establecidos que eran pecados de ignorancia y que se podía tener misericordia de ellos. Pero también la Biblia habla del pecado voluntario y dice que por este tipo de pecado no hay sacrificio expiatorio. Por eso que cuando Jesús, recuerdan que cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él pidió por sus verdugos. ¿Y qué le pide al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor le pide al Padre que este era un pecado de ignorancia, que no fue un pecado voluntario o premeditado. Le pide al Padre que considere que es un pecado de ignorancia, que ellos no saben lo que están haciendo, que ellos no saben que están matando al autor de la vida. Y vemos que después en el libro de los Hechos, los apóstoles predicaron y ¿qué ocurrió? Miles de personas se convirtieron al Señor. Finalmente dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Significa esto que el religioso, al final, lo que ofrece a Dios es un sacrificio que Dios aborrece. Dios no lo quiere y lo va a destruir. Es algo que despierta la ira de Dios. Pero a pesar de esto, ustedes han visto que Dios tiene paciencia. Él da tiempo para el arrepentimiento. Dios no destruye súbitamente a los pecadores.
Dios da años y años de tiempo para que las personas se arrepientan y vengan a Cristo. Finalmente, versículo 7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Ya hemos dicho que la religión vacía sin Dios está compuesta de sueños, es decir, de pensamientos humanos fantasiosos, como cuando nosotros soñamos despiertos o tenemos pesadillas, o también quizás hemos tenido estos sueños absurdos. También con vanidades, es decir, opiniones falsas o conclusiones equivocadas acerca de Dios. Y las muchas palabras, pura palabrería ritual, ideada por el hombre, pero sin la palabra de Dios. Esta religión falsa tiene una adoración falsa. La conclusión final que le da Salomón aquí al religioso, le dice: teme a Dios. Hemos visto que Proverbios 8:13 dice que temer a Dios es odiar el pecado. Temer a Dios es aborrecer el pecado. Y esta actitud del religioso es pecaminosa. El religioso quiere acercarse a Dios en sus propios términos, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiere ofrecer sus propios sacrificios, con su propio corazón, como Caín. Quieren ofrecer a su manera sacrificios a Dios, como Saúl, pero que desagradan a Dios. Y Dios le pide al mundo religioso que no crea en su religión para su salvación. Una religión solamente lo enviará al infierno. El único Salvador es el Señor Jesucristo. Deben arrepentirse, venir a Dios y dejar de correr alejándose de Él, buscando hacer las cosas en su modo, sino convertirse realmente a Dios. Terminemos con este pensamiento. ¿Recuerdan a Jesús cuando Él habló con Nicodemo en Juan capítulo 3? El Señor, por lo menos en 3 ocasiones, le explica lo que pasa con el religioso. En primer lugar, en el versículo 3 de Juan capítulo 3, le dice que el religioso no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. No puede entender las cosas espirituales. Y por eso Jesús le dice: debes nacer de nuevo. Luego continúan conversando y le dice Jesús a Nicodemo, que es un religioso, que no puede entrar en el reino de los cielos porque no tiene en su vida al Espíritu de Dios. Eso se lo dice en el versículo 5. Y finalmente Jesús le dice a Nicodemo, un hombre religioso, que no entiende las cosas espirituales porque no cree en el testimonio de Cristo. Eso se lo dice en el versículo 11 y versículo 12. Tal como Pablo lo explicó en 1 Corintios 2:14, cuando le dijo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas veces los incrédulos que no creen en Cristo reciben nuestro mensaje y piensan que lo único que queremos es que ellos vengan a la iglesia, ¿no? Y a nuestras reuniones. No entienden que lo que Dios quiere con ellos es hacer una transformación interior de su ser, y que venir a la iglesia y todas esas demás cosas son un resultado primero de la conversión, de convertirse realmente a Cristo. Una aplicación para nosotros la encontramos en Hebreos capítulo 12 y versículo 28 y 29, donde dice: así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros que ya somos hijos de Dios, entonces, debemos acercarnos a Dios, no como el religioso, que se acerca en sus propios términos, sino que nos acercamos a Él con temor y reverencia, porque Él es fuego consumidor. Acerquémonos al Señor en verdadera adoración, no como el religioso, sino con amor y gratitud, porque Él un día salvó nuestras vidas por Cristo Jesús. Oremos.